Bueno, vamos a empezar con esta actividad denominada Juventugrama Bolivia 2020. Eh, Cuando habíamos planteado la idea, el Juventugrama es como un electrocardiograma, ¿no? Esos exámenes médicos que nos hacemos donde salen así las lineecitas y que nos dicen cómo es la situación de nuestro corazón. Entonces, este Juventugrama es lo que pretende es eso, dar una mirada, unos picos sobre cuál es la situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas jóvenes en Bolivia, y a partir de esta información y de lo que nos vayan diciendo nuestros invitados, invitadas e invitades, poder plantear una discusión, un intercambio sobre ideas, ¿no? De cómo estamos. Entonces, esa es básicamente la idea de esta tarde. Entonces vamos a tener los espacios con los panelistas y después de todos los panelistas un espacio de intercambio de preguntas y respuestas. Entonces vamos a invitar a nuestra primera panelista. Ella es Gabriela Yáñez, ella es psicóloga, es feminista, es abortera, es una amiga nuestra. Ella es parte de colectivas feministas como la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto. Y ella, junto al eje de jóvenes de la plataforma, ha desarrollado una investigación que se llama Debilidades y necesidades en la implementación de políticas y normativas en servicios de salud sexual y salud reproductiva para jóvenes, ¿no? Entonces, ella nos va a hablar un poco de esa investigación. Eh, Gaby, bienvenida. Por temas de tiempo te pedimos que seas lo más corto posible. Podemos empezar con media hora de retraso, pero cascale con calma también. Y bueno, adelante por favor, Gaby. Bueno, buenas tardes a todas, todes y todos los que están presentes. Y bueno, sí, como decía la Licha, bueno, yo digo la Licha porque es muy cercana a mí ella, contaba, ¿no? Que yo hice una investigación junto al eje de jóvenes sobre las necesidades de la implementación de políticas y normativas en servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y también ver un poquito las debilidades que existían. Entonces, el objetivo general era ese, ¿no? De encontrar esas debilidades y esas necesidades. Entonces, lo que teníamos que hacer, los objetivos específicos, eran revisar las políticas públicas nacionales relacionadas con la salud sexual y salud reproductiva en jóvenes, identificar los obstáculos para la implementación de estas políticas públicas, identificar las debilidades y necesidades en la implementación de las políticas y normativas en servicios de salud y analizar toda la información que teníamos. Y hemos seleccionado para esto 4 tópicos importantes, que son el presupuesto. Entonces queremos ver, digamos, cuánto presupuesto se asignaba a estos diferentes servicios. Después, ver la religión, la cuestión de la religión, y ver si es que la religión está ejerciendo algún tipo de intromisión, ¿no? O sea, si se está metiendo en esta situación de el acceso que tienen los jóvenes a la salud sexual y reproductiva. Luego teníamos que ver la discriminación, saber si los jóvenes son juzgados por los funcionarios o funcionarias que trabajan en este tipo de servicios. Y también queríamos ver sobre los anticonceptivos, ¿no? Si existía acceso a los anticonceptivos de última generación y si era realmente de manera gratuita. Entonces, lo que hemos visto, el estudio se ha hecho en 6 municipios de la ciudad de Bolivia. Los municipios son Santa Cruz, Trinidad, La Paz, Sucre, Colcapirgua y Oruro. En esos municipios se ha hecho el estudio. Cuando hablamos de presupuesto, se entrevistaron a diferentes personas que trabajaban en entidades que se dedicaban mucho a este tema, ¿no? Podemos hablar del CIES, del CEDEVIR y diferentes centros médicos del municipio que también se dedicaban a trabajar con esta población, ¿no? Entonces ahí lo que hemos visto es que, por ejemplo, cuando hablamos de insumos, en las oficinas del CEDEVIR, que son oficinas que se dedican a trabajar con la lucha contra el VIH y trabajan con población que vive con VIH. Entonces, en los municipios de Santa Cruz, Trinidad, La Paz, Sucre, Colcapirgua y Oruro, los funcionarios dicen que no tienen problemas de suministros de los reactivos necesarios para los análisis de laboratorio y también para el tratamiento de ITS, de VIH y además para las infecciones oportunistas. No tienen problemas. Pero ¿cuáles son los problemas? Al hablar con los
funcionarios y funcionarias que trabajan en estos lugares nos dicen, por ejemplo, que cada vez hay una situación en la que no se sabe quiénes van a dar los insumos, ¿no? Como que se pasan la pelotita. Estamos en un lado y dicen, no, los del Ministerio de Salud tienen que hacerlo. Por otro lado dicen, no, el municipio con su Secretaría de Salud tiene que hacerlo. Por otro lado dicen, no, es la gobernación. Entonces ahí nos decían que tenían muchos problemas, ¿no? A la hora de decidir quién iba a dar los insumos, todo el tiempo estaban teniendo esa discusión y pasándose la pelotita sin saber quién o qué entidad iba a dar el dinero para los insumos. Esto principalmente lo vemos en los municipios de Oruro, La Paz y Santa Cruz. Ahora, cuando hablamos de presupuesto para prevención, vemos que hay una falta de recursos para realizar diferentes actividades de educación. La labor de prevención y educación se la dejan al área de salud de cada municipio y en la mayoría de los casos no se involucra el área de educación, que también debería estar involucrado en este tema, ¿no? Entonces, las secretarías de salud o el Ministerio de Salud, de Educación, perdón, no está muy involucrado en el tema y en los municipios, las secretarías de salud o el sedes que son de la gobernación que se encarga de todo lo que tiene que ver la salud en el departamento, están bastante sobrecargados de trabajo, ¿no? Y ellos nos decían que en realidad debería haber como una ayuda o deberían trabajar en conjunto con los ministerios de educación o con las oficinas departamentales de educación, pero en realidad no se hace ese trabajo y cuando se habla del tema, las oficinas de educación dicen que no es su problema porque es un tema de salud. Entonces ahí estamos bastante complejos, ¿no? Entonces solamente en La Paz, Sucre y Oruro cuentan con presupuesto para realizar material impreso con información de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y solo 2, en La Paz y Sucre, tienen presupuesto para realizar spots publicitarios con contenidos de prevención e información en derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces la prevención está bastante afectada. Ahora, cuando hablamos del fortalecimiento de las organizaciones, en ningún municipio se destinan recursos para las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y en algunos casos, las instituciones municipales destinadas al trabajo de derechos sexuales y derechos reproductivos más bien reciben ayuda, tanto humana como económica, de parte de estas organizaciones, cuando en la ley se dice que cada municipio debería dar apoyo y fortalecer a las organizaciones, no al revés. Pero vemos que más bien es así, que más bien las organizaciones ayudan a los municipios a hacer incluso campañas de prevención, incluso les dan material y todo eso, cosa que no debería ser así, ¿no? Entonces, ese es el tema del presupuesto, ahí es donde vemos los problemitas. Luego vamos a entrar al tema de la religión. Cuando hablamos de educación sexual integral, los funcionarios y las funcionarias públicas, nos dicen que en muchas ocasiones, especialmente cuando realizan programas preventivos dentro de los colegios o escuelas, se encuentran con barreras relacionadas a las creencias religiosas de los directores y directoras que trabajan en los establecimientos educativos. Y también los profesores y las profesoras de los mismos, sin tener en cuenta también los padres y madres de familia que se oponen a que se haga programas de prevención en educación sexual integral, ¿no? Entonces, la religión es un tema que sí se entromete en ese sentido, ¿no? Las creencias religiosas de aquellas personas que están como en en posiciones de poder, sí afectan y terminan afectando muchísimo al tema de la educación sexual integral. Otro problema evidenciado en la investigación es que los padres y madres de los jóvenes no quieren que sus hijos, hijas o hijes ejerzan libremente su sexualidad, ¿no? Entonces tienen mucho miedo de que si los chicos y las chicas y les chiques tienen educación sexual y saben acerca de estos temas, van a correr y van a tener relaciones sexuales y para ellos y ellas realmente es una cosa terrible que suceda eso, ¿no? ¿Y por qué es tan terrible? Porque como tenemos creencias religiosas tan instauradas en nosotros,
pensamos que realmente es algo muy grave que ejercer la sexualidad libremente, no es la peor cosa que puede suceder. Entonces no quieren que se dé información de este tipo para que no estén ejerciendo realmente su sexualidad libremente. Entonces también tiene un trasfondo religioso muy profundo, ¿no? Entonces ahí otra vez la educación sexual integral se ve muy afectada por las creencias religiosas. En la mayoría de los servicios de salud sexual y salud reproductiva de los municipios tomados en cuenta, los funcionarios reportan que no esperan la venia de la iglesia para realizar sus actividades, que está muy bien. Muchos nos decían, sí, si pedimos permiso, entonces nos van a decir que no. Entonces nosotros directamente actuamos, ya lo hacemos, ya no preguntamos, porque justamente tienen esos problemas. Comentan que la mayoría de las personas que trabajan en estos servicios son sensibilizadas sobre los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos para que sus creencias religiosas no interfieran con sus responsabilidades. Pero sabemos que algunas veces cuando se puede hacer muchas capacitaciones y la gente va y está en las capacitaciones, pero está como haciendo así detrás y sabemos que están pensando, y yo no voy a hacer caso a esto porque Diosito está en contra de estas ideas, ¿no? Luego se ve en la investigación que en los colegios católicos y evangélicos la educación sexual se limitó a explicar el funcionamiento de los aparatos reproductores de ambos sexos y no se habló acerca de métodos anticonceptivos ni de protección contra ITS. Entonces eso también es una cuestión que se ha visto en esta investigación cuando se ha hablado con los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes cuando se les ha preguntado sobre cómo era la educación sexual en sus colegios, ¿no? Y muchas nos decían, uy, casi nula, ¿no? Y nos contaban justamente que era el tema de la religión, la que no dejaba que se les pudiera enseñar de manera realmente integral, científica y laica la educación sexual, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo y la religión, en los hospitales, la mayoría del personal trata de convencer a las víctimas de violaciones sexuales de no interrumpir sus embarazos, con argumentos de tipo moral y religioso, ¿no? Entonces ahí les dicen, no, que no tiene la culpa la guagua, que tal vez es una bendición de Dios, capaz es tu destino, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos otro gran problema en relación a las ILES en los hospitales de la región, de estos municipios, que es el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Muchas mujeres se han encontrado con objetores de conciencia en todos los hospitales a los que han ido a hacerse intervenciones, donde se les ha negado totalmente la interrupción legal de su embarazo, como si el centro en sí, todo el centro pudiera tener una objeción de conciencia, ¿no? Y eso no está permitido. Pero es lo que sucede. Cuando hablamos de discriminación, ahora vámonos a ese tema, la sensibilización al personal, de acuerdo a las y les funcionarios, se sensibiliza a todas las personas que trabajan en los servicios y todos los jóvenes que se han entrevistado nos dicen que no sintieron discriminación por razón de género, orientación sexual o identidad de género. Así que en eso vamos bien. Ha sido muy bueno que se hayan hecho estos programas de sensibilización y se haya hablado con el personal, ya que el personal no ha ejercido discriminación, ¿no? No se habla de discriminación, pero sí hay una queja de haber recibido un trato poco cálido de parte del personal y lo atribuyen a la cantidad de pacientes que deben atender. Y también a la pérdida de sensibilidad que algunos médicos y médicas se pierden con los años de trabajo, ¿no? Entonces sí nos decían, no me han discriminado ni nada, pero sí el doctor o la doctora o la enfermera o el enfermero eran así súper fríos y no nos trataban así, pero no por discriminación, sino eran así con todos, ¿no? También las personas entrevistadas que son funcionarias de estas instituciones aseguran que todas las personas son capacitadas para trabajar en los servicios con las y les jóvenes y ellos refieren que la información que reciben depende mucho de la persona encargada, ¿no? Y a veces te dicen eso, cuando te encuentras con la enfermera buena gente, ella te va a explicar súper bien
Pero si te encuentras con la otra enfermera, te riñe, ¿no? Te dice, ay, tan jovencito, tan jovencita, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás preguntando estas cosas? Entonces depende también mucho de con quién te encuentras, con qué persona. Entonces algunos me contaban, por ejemplo, que sabían que la de la mañana era así, entonces preferían ir con la enfermera de la tarde, que sabían que les iba a explicar mejor. Y evitaban encontrarse con la enfermera de la mañana. Entonces, es una cuestión que igual vemos que aunque se hagan las capacitaciones y las sensibilizaciones, sigue pesando mucho la formación conservadora, ¿no? Que tienen muchas personas. En relación a los anticonceptivos, por cuestiones presupuestales, los servicios no cuentan con anticonceptivos de última generación, ¿no? Entonces, a veces no tienen los mejores anticonceptivos y no pueden ofrecer una gama muy variada a las y les jóvenes, y eso también eh, es un problema porque ellas y ellas a veces quieren algo más moderno o algo mejor, o han escuchado de algún método anticonceptivo y van a los centros de salud y no lo tienen, ¿no? Y tienen los que siempre hemos visto y son tradicionales. La mayoría de las y les jóvenes no conocen que se puede solicitar anticonceptivos gratuitos. Eso también ha sido algo bastante interesante y sorprendente cuando se ha hecho las entrevistas con los y les jóvenes. A mí me ha sorprendido bastante porque no sabían, ¿no? Cuando se les decía, ¿alguna vez has solicitado? ¿Y acaso se puede? Te decían, ¿no? Entonces, eso me pareció bastante interesante. La mayoría de las y les funcionarias tiene la opinión de que el consentimiento de las y les padres, madres y o tutores es un obstáculo. Muchos y muchas y muchas nos decían que a veces ellos como que hacían algo, como que les hacían algunos exámenes, ¿no? Especialmente los exámenes para el VIH o ITS, sin pedir la autorización de los y les padres, porque nos decía, nosotros les pedimos y ya nos regresan, ¿no? Porque prefieren no avisar, prefieren no comunicar a sus padres y a sus madres, porque saben que les van a reñir, ¿no? Les van a llamar la atención, los van a castigar. Entonces prefieren no decir nada, entonces ya no vienen, ya no vuelven. Entonces nos decían que en algunos municipios, como en el Beni, en Sucre, em, también en La Paz, nos comentaban eso, ¿no? Que preferían ya no pedir eso, la autorización, o simplemente pedían que estén con algún adulto o adulta o adulte que les acompañe. Así que de esa forma como que habían subsanado esta situación del consentimiento, ¿no? En el caso de menores de edad. Entonces, la minoría de edad se convierte en un pequeño obstáculo en ese sentido. Entonces, los principales puntos a destacar en las entrevistas con las y les jóvenes sería la mala percepción de la eficiencia de los servicios de salud públicos, ¿no? Cuando se hablaba y se les ha entrevistado, ellos contaban que no quieren ir porque piensan que los servicios públicos de salud son malos, ¿no? Automáticamente se tiene esa idea, porque, bueno, se piensa que los servicios públicos en general en el país son bastante deficientes, entonces prefieren no ir. Les da mucho miedo perder la privacidad, especialmente en municipios pequeños como Colcapirgua y Trinidad, ¿no? Muchas me decían, no, pues si vas al centro de salud, ya te ve a alguien, tu vecina, o te ve la de la tienda, y le dice a tu mamá, a tu papá, así, ay, he visto a tu hijo, a tu hija, a tu hija en el centro de salud, ¿qué estaría haciendo? Entonces, les da mucho miedo, ¿no? Entonces, en municipios pequeños se tiene ese problema, prefieren ellas no ir, ¿no? Y es por la censura social que se tiene sobre ejercer la sexualidad de manera libre, ¿no? Ese es un problema. Luego está el tema de la poca comunicación en el hogar y la minoría de edad, ¿no? Muchos de los jóvenes y las jóvenes entrevistadas me decían eso, ¿no? También que ellas no quieren contarles a sus papás porque no se habla de ese tema en la casa, y como son menores de edad piensan que no les van a dar tampoco atención, ni les van a ayudar, ni les van a
proporcionar información y métodos anticonceptivos. También otro problema son las malas referencias de sus pares con respecto a los servicios municipales de salud sexual y salud reproductiva. Sabemos que los jóvenes siempre tienen muy en cuenta la opinión de las personas que son de su misma edad. Y a veces les cuentan cosas negativas, ¿no? Les dicen, no, es que no me han tratado bien, o esta enfermera es mala, como les decía, les contaba, o dicen, no, ay, no, he ido y súper feo el, el lugar y demás, entonces ya no quieren ir. Entonces tienen esas malas referencias. Muchas me decían que tal vez sería bueno que se hable del tema, ¿no? Y que chicos jóvenes, chicas jóvenes hablen sus experiencias y sería mucho mejor y ellas se sentirían más, con más ganas de asistir a estos lugares, ¿no? Luego tenemos el miedo a ser juzgados, juzgadas por ir a buscar estas situaciones, ¿no? Después el desconocimiento, no saben que pueden hacer esto, no saben que pueden buscar esta ayuda, ¿no? Y bueno, el entorpecimiento en las interrupciones del embarazo. Esa es otra cosa que los jóvenes, las jóvenes y les jóvenes reportan, ¿no? ¿Qué fortalezas se han visto? Hay un genuino interés por mejorar los servicios, ¿no? En las personas que están realmente sensibilizadas con el tema. Todas las personas entrevistadas que trabajan en los municipios escogidos tienen pleno conocimiento de las leyes y derechos sexuales y reproductivos. Y aquellos prestadores de servicios relacionados con ITS, VIH, SIDA cuentan con los insumos y los medicamentos necesarios para prestar sus servicios. Se hacen muchos programas de sensibilización. En los casos que ha habido denuncias de maltrato, se ha tomado cartas en el asunto, entonces se ha despedido a este personal y los servicios tienen buenos métodos de sistematización de datos, ¿no? ¿Qué es lo que más se necesita? ¿Cuáles son las debilidades? Necesitamos mucho más presupuesto para las instituciones para poder desarrollar más estrategias de comunicación. Tenemos falta de personal, ¿no? En muchos lugares están muy sobrecargados. Es necesario que los servicios de salud cuenten con oficinas especiales para trabajar con adolescentes. Es importante tener una gama más variada de los anticonceptivos. Más campañas de difusión son muy necesarias. Y lo triste es que pese a la sensibilización que se da, muchos y muchas funcionarias todavía tienen prejuicios con el tema, ¿no? Entonces, esa es la investigación que se ha hecho y eso es lo que se ha encontrado. No sé si se pueden hacer preguntas o ahí se cierra o qué sé yo, pero eso es todo. Gracias. Gracias, querida Gaby, por compartir eso con nosotras, nosotres. Es información súper interesante. Y bueno, como habíamos dicho desde el principio, las preguntas las vamos a hacer al final de los tres panelistas. Y bueno, un Juventugram, una radiografía de la juventud boliviana no estaría completa si no escuchamos a las personas jóvenes. Y hay que aclarar, ¿no?, que esta información que la Gaby nos está dando es pre-pandemia, pre-COVID, y que ya nos mostraba un panorama muy complicado para la salud de las personas jóvenes, especialmente salud sexual y reproductiva. Entonces, ahora queremos invitar a dos panelistas, los vamos a invitar uno por uno, a que nos hablen desde su voz como personas jóvenes, desde su voz como personas diversas, un poco sobre su mirada, ¿no? Sobre esta situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde su mirada durante la pandemia específicamente, digamos. Entonces quiero invitar a Maribel Colque, Mariciña, como le decimos con mucho cariño. Ella está ahorita en Cochabamba, ella es una mujer joven de la red LB BOL, una activista con la que hemos compartido mucho, especialmente este año. Mariciña, por favor, tienes la palabra. Gracias, Licha, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es para mí también un privilegio y estoy muy agradecida de ser parte de esta charla, de este debate, de este compartir también de experiencias, de sentimientos, ¿no? Bueno, como ya me ha presentado, soy Mariciña,
Maribel es mi nombre, ¿no? Pero más me conocen por Mariciña. Soy mujer lesbiana, feminista, indígena quechua, activista por los derechos humanos y soy parte de la red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia, ¿no? Y bueno, quisiera compartirles algunas ideas, algunos apuntes, algunas miradas reflexivas, ¿no? Sobre todo sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia en Bolivia. Pienso yo que la pandemia ha supuesto, y bueno, sigue suponiendo todavía un gran retroceso en los derechos de mujeres y niñas, sobre todo, ¿no? En este contexto, los grupos fundamentalistas, los antiderechos, los conservadores, y entre ellos algunas autoridades que ya sabemos, ya que también nuestro país, aparte de haber sufrido la pandemia, también ha sufrido la avanzada de los grupos fundamentalistas y de derecha, ¿no? Entonces se han aprovechado de la emergencia para negarnos a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes el acceso a los servicios de aborto en casos de emergencia, a los servicios de anticoncepción y bueno, a cualquier otro tema de salud, ¿no? Sabemos que en Bolivia el tema de salud ha sido bastante crítico, ¿no? Creo también en otros países, ¿no? Pero y bueno, la pandemia del COVID-19 ha supuesto una doble, una triple amenaza para algunas mujeres, sobre todo mujeres en situación de vulnerabilidad, ¿no? Para quienes no contaban con recursos, bueno, tienes que ser una mujer con privilegios para poder asistir a un centro médico privado, para practicarte un aborto, no sé, ¿no? O para conseguir también métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, ha sido bastante crítico y duro para aquellas mujeres que vivimos en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de riesgo también, ¿no? Creo también que los impactos del COVID-19 han socavado severamente el acceso a los servicios de aborto. Obviamente sabemos que en nuestro país no es legal, ¿no? El aborto. Sin embargo, durante la pandemia tampoco, ni siquiera muchas mujeres hemos podido acceder a los abortos clandestinos, ¿no? Por todas las restricciones existentes que han habido. Y bueno, ser madres por obligación ha sido como lo que nos ha tocado, suponiendo un impacto fuerte, negativo para nuestras vidas, para nuestra salud, para nuestras decisiones, para nuestros cuerpos, ¿no? Creo yo que entre las medidas de emergencia sanitaria se debería haber previsto que tanto los servicios de salud sexual y reproductiva, primero que deberían haber sido tomados en cuenta como esenciales, ¿no? Así como los derechos de las personas para tomar decisiones libres, autónomas sobre sus cuerpos, ¿no? El Estado debería haber garantizado el acceso a la información, a los servicios de métodos anticonceptivos, como una medida esencial para que las personas puedan evitar embarazos no deseados, ¿no? Embarazos no deseados que podrían tener un alto impacto en sus vidas, en la salud, ¿no? Sin embargo, sabemos que no ha sido así, no fue así. Evidenciamos la total falta de atención, de medidas en tema de derechos sexuales y reproductivos y bueno, en general en todo ámbito de salud, ¿no? Decían que estaban priorizando la atención de COVID, ¿no? Y no atendían ningún otro caso, por muy urgente que fuera, ¿no? Pero creo también yo desde mi vivencia que no era cierto. En realidad no estaban ni siquiera priorizando la atención de COVID, ¿no? Y obviamente, o sea, ahí suponen muchas cosas, ¿no? No había infraestructura, no había espacio, no había suministros, no habían equipos, ¿no? Había mucho miedo y bueno, mucha dejadez por parte de las autoridades sobre todo, ¿no? Por otro lado, también lo he vivido de cerca. Ninguna medida, ninguna garantía de acceso a la salud materna digna y de calidad. Una atención libre de discriminación, de violencia, de coerción, ¿no? Se han evidenciado situaciones de maltrato, de abuso de mujeres durante el parto, violaciones del derecho al consentimiento informado, ¿no? En algunos casos, y más durante la época de la pandemia, se ha recurrido a las parteras de las comunidades, ¿no? Y esto es un hecho a valorar, creo yo, y hemos aprovechado bastante bien para recuperar esos saberes ancestrales, ¿no? Creo que muchas mujeres han accedido como una salida de emergencia y han recurrido, han buscado, se han informado, han consultado sobre las parteras, ¿no? Sobre todo las personas que creo que viven en las comunidades y algunas del área urbana. Ha sido bastante duro para una mujer embarazada parir a su guagua, condiciones precarias, ¿no? Mi hermana ha pasado por esa situación y mi sobrina nació en agosto de este año
Y ha sido bien duro, ¿no? Primero porque le decían que ella tenía COVID y que su guagua igual tenía COVID, que no había cama, que tenían que llevarla a otro centro de aislamiento. Y bueno, ha sido así trágico. Y para nosotras como familia también la hemos pasado muy mal, ¿no? Mucha inseguridad, mucha violencia. Los médicos ni siquiera querían atenderla. Por poco y ha parido a su guagua así en los pasillos, ¿no? Y entonces exponiéndolas a todo tipo de contagio, más bien, ¿no? Y cuando ya les hicieron los exámenes, una vez nacida mi sobrina, ninguna de las dos tenía COVID, ¿no? Eso, y también sabemos, esto no es nada nuevo, se han realizado muchos estudios, muchas encuestas, han salido en notas periodísticas que los embarazos, las violaciones, la violencia hacia las mujeres se ha incrementado de gran manera, ¿no? El encierro, ha permitido, durante el encierro se han incrementado los hechos de violencia hacia las mujeres, también los feminicidios, sabemos que cada día aumentan más, ¿no? Ha sido un peligro, ha supuesto, el hecho de estar encerradas, ha sido un peligro, ha supuesto un gran peligro en la vida de las mujeres, uno por la violencia y otro por estar expuesta a enfermedades, a infecciones de transmisión sexual, porque sus parejas les obligaban a tener relaciones sexuales. Y bueno, entre otras experiencias feas que hemos tenido que pasar las mujeres durante el encierro, durante la pandemia, ¿no? Y también niñas y adolescentes, ¿no? Pienso yo, y con esto quiero terminar porque no quiero acaparar mucho espacio. Las mujeres siempre en primera línea, luchando, resistiendo en la pandemia frente al COVID, frente al machismo, frente al patriarcado, frente a las desigualdades, frente a la pobreza también, ¿no? Esa es la mirada que puedo dar yo a nivel general. Gracias. Gracias, Mariciña. Muchísimas gracias por compartir todo esto con todas nosotras, nosotros, nosotres. Importante tu visión. Y bueno, queremos invitar igual a un compañero, una compañera, igual parte del eje de jóvenes, también parte de los espacios de resistencia. Él es parte de varias organizaciones, entre las cuales está la Pesada Subversiva, como una organización transfeminista. Eh, no sé qué más decir sobre vos, papay, pero bueno, él viene de Santa Cruz. Bueno, para, no sé, las personas que no conocen Bolivia, Bolivia es un país súper grande geográficamente, entonces estamos conectados. Gabriela es de Sucre, Mariciña de Cochabamba y Denison de Santa Cruz, también con miradas diferentes desde las diferentes ciudades y espacios en los que estamos. Entonces, nada, eso, querido Denilson, por favor, bienvenido y adelante. Bien, muchas gracias principalmente por la invitación y ser parte de un panel diverso, también con compañeras que han puesto todo el tiempo y toda la lucha por viabilizar y visibilizar también lo que significan los derechos sexuales y derechos reproductivos en Bolivia, y más aún evidenciar lo que ha significado el COVID eh, respecto a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En primer lugar, yo quiero decir que Bolivia creo que está en un proceso de retraso en ámbitos de políticas públicas en relación de derechos sexuales y derechos reproductivos. Si bien tenemos una constitución política del Estado, que es el artículo 66, donde se garantizan los derechos sexuales y derechos reproductivos para todas y todos les bolivianes, y bueno, hay muchos planes que viabilizan también un proyecto de ley como es el Plan Nacional de Acción por los Derechos Humanos en Bolivia, que es el Plan por el Vivir Bien, que tal vez todas lo conocemos, que es un plan donde viabiliza el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, pero también promueve la necesidad de impulsar una ley sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Si bien en Bolivia contamos con guías, con metodologías que hablan sobre salud sexual, salud reproductiva y también normativas que respaldan, eso no significa que la atención sea del todo segura, del todo confidencial y del todo que sea accesible para les jóvenes, ¿no? Si bien antes de la pandemia ya veíamos un sistema de salud principalmente con el abordaje en salud sexual, salud reproductiva, que no respondía a las juventudes, ni a las adolescentes, ni a las mujeres.
Entonces, con el COVID, ahí yo evidencié que se detonó ahí la inoperancia de los sectores, de los centros de salud y los hospitales, y del Estado también para el acceso a la salud sexual, salud reproductiva. Si bien dentro de la población en estado de vulnerabilidad, que son mujeres, niñas, personas LGBTI, priorizando más la población trans, han estado en un proceso estas poblaciones de no saber a dónde acudir y de no tener una respuesta segura respecto a lo que están pasando. Cuando digo esto es respecto a que yo vivo, eh, a que eh, eh, yo vivo un proceso, un hecho de violación y no hay, digámoslo, no hay las cajas de evidencia de un sector de salud para que viabilice mi interrupción legal del embarazo en caso de un aborto legal, seguro y gratuito. También con el proceso del acceso a anticonceptivos, porque en cuarentena en Santa Cruz, con una red de aborto feminista, obviamente de un aborto feminista, se pudo viabilizar también que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro, pero que no está bajo instancias legales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando una mujer salía con un aborto exitoso, necesitaba sí o sí el acceso a un anticonceptivo. Las farmacias no te entendían porque las farmacias estaban cerradas y lo único que te querían dar era un condón, pero las compañeras querían un implante hormonal o un anticonceptivo de una capacidad más larga, como una T de cobre, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ir al centro de salud, tocar la puerta y decir, hola, quiero un anticonceptivo, porque conozco que los anticonceptivos en Bolivia son gratuitos y que tenían el acceso por este tema del COVID, entonces ahí como que ponía una barrera también a las mujeres para acceder a anticonceptivos. Y no solamente eso, porque a las menores le piden sí o sí el tutor a la tutora. Ahí por ejemplo, cuando te piden el tutor a la tutora para que firme, para que vos accedas a un anticonceptivo, podemos ver que no hay un respeto al derecho a la confidencialidad que vos tenés con tu sexualidad. Después tenemos también la negación al servicio de salud para la población trans. En Santa Cruz, una compañera trans justamente falleció por el no acceso a los servicios de salud, porque tampoco las compañeras trans tienen el derecho a la confidencialidad. De nuevo, porque la ley de identidad de género, que responde también a los derechos sexuales y reproductivos con tu identidad, con tu sexualidad y con tu autodeterminación corporal, fue manoseada por sectores antiderechos fundamentalistas que quitaron derechos civiles para las compañeras trans, ¿no? Y compañeros trans, que uno es el derecho a la confidencialidad. Luego también tenemos con las personas que viven con VIH, por ejemplo, las personas que viven con VIH tuvieron una falta, no hubo una viabilidad también en el proceso de poder ellos, ellas, ellas, tener el retroviral o hacerse las pruebas de VIH, por ejemplo, ¿no? Y eso, y bueno, y la muestra de aquello que pasó con el COVID-19 fue que reforzaron obviamente las falencias de un Ministerio de Salud y de las secretarías departamentales que obviaron el tema de la salud sexual, salud reproductiva, los derechos sexuales, derechos reproductivos. Y esto, como podemos ver, por ejemplo, los datos del SNIS de este año confirman que de enero a mayo se registraron 663 embarazos en niñas menores de 14 años en Bolivia, según el Sistema Nacional de Información en Salud. ¿Eso qué significa? Es que no hay también para estas niñas, están forzadas a ser madres y ahí hay una vulneración también a los derechos humanos, ¿no? Y es decir, alrededor de 4 por día que por edad son considerados productos de violencia. Hay niñas madres, hay muchas niñas madres ahora, lastimosamente, que es la repercusión del COVID-19 por una falta de acceso y accesibilidad que garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos para las personas, ¿no? Y bueno, para finalizar, porque quiero hacerlo así por un tema de tiempo, creo que de los 10 derechos sexuales y de los 10 derechos reproductivos que nos garantizan en Bolivia, considero que la mayoría no se están cumpliendo del todo, pero aún yo creo que la capacidad de la juventud que hemos tenido en los espacios de derechos aquí y ahora, de ir a pararnos enfrente del Ministerio de Salud para exigir anticonceptivos, ha tenido respuestas positivas.
también de exigir una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos. Yo creo que ahora, ya que está finalizando este tema de derechos sexuales y reproductivos, la juventud, perdón, de derechos aquí ahora, las juventudes tenemos todas las herramientas disponibles para seguir exigiendo y evidenciando con investigación lo que significa para Bolivia el acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Gracias. Súper. Muchísimas gracias, Denilson. Bueno, y con eso tendríamos a nuestros panelistas y ahora queremos invitar a toda la gente que está haciendo parte de este espacio que pueda, si quiere, hacer un comentario sobre toda la información que hemos recibido sobre este diagnóstico, como a grandes rasgos, de cómo está la situación de la salud sexual, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, especialmente las personas jóvenes en Bolivia, pre-pandemia, durante la pandemia y con todas estas aristas que nos han dicho nuestros invitados. Entonces, ahora la tribuna es de ustedes, no les pido que si quieren levantar la mano para hacer una pregunta específica a algún panelista o si quieren hacer algún comentario breve sobre qué les ha parecido esta información, por favor lo hagan, ¿no? Este es un espacio horizontal en el que la idea es compartir un poco, ¿no? Y hablar sobre esta información que tanto nos preocupa y nos molesta y nos hace también ser parte de este activismo como lo son las compañeras, compañeros. Entonces, ¿quién quiere? No todos al mismo tiempo. No sé, alguien que desea hacer un comentario, una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Alcántara, soy de Honduras. Quisiera saber si en el enfoque, o sea, estamos hablando de un enfoque de diversidad de cuerpos y todo de comunidad LGTBI, pero en un enfoque en el mismo ámbito, pero con un enfoque de discapacidad que se ha estado empoderando o se ha estado viendo la necesidad también de, de estos compañeros, de estas compañeras, el aprendizaje o el empoderamiento para la educación sexual integral y todo esto de la educación, de la sexualidad eh, integral. Muchísimas gracias, Alejandra. Saludos hasta Honduras. No sé quién de las panelistas, y quisiera responder, a quién le gustaría poder comentar algo sobre lo que dice Alejandra, que es especialmente sobre el tema de la discapacidad, la educación sexual, la sexualidad con las personas con discapacidad, no sé. Gaby, Mariciña, Denison, por favor. Dale, Gaby, por favor. Hola, ¿cómo estás? Bueno, creo que el tema de las personas con discapacidad es un tema bien tabú todavía, ¿no? Porque lamentablemente con esta idea bien paternalista con respecto a estas personas, a esta población, se cree y se tiene la idea de que esta población no puede tener una vida sexual libre, ¿no? Entonces, la educación a esta población está muy dirigida a los padres y a las madres, no tanto a las personas con discapacidad. Y tristemente se habla de una prevención bien castrante, una prevención de hay que cuidarles, hay que encerrarles, no hay que dejarles, etcétera, ¿no? Se ven también muchas prácticas dentro de la población con discapacidad, en especial con discapacidades cognitivas, ¿no? Que muchos papás, muchas mamás esterilizan a las chicas sin su consentimiento, ¿no? Pese a que la discapacidad cognitiva no es tan grave. Y cuando se habla de educación es igual, ¿no? O sea, no se habla del tema. Realmente es interesante tu pregunta, ya que por mi experiencia laboral y también en la investigación que realicé, las personas con discapacidad son una población que está totalmente invisibilizada y no se habla para nada del tema, ¿no? Y entonces creo que hay que hacer un cambio muy fuerte con esta situación, en especial cuando llegan a la juventud, ¿no? Cuando son personas que están llegando a la adolescencia, son personas que
están empezando a descubrir sus cuerpos, también los placeres que puede dar tu cuerpo, y no tendríamos que verlo como algo negativo o algo malo, ¿no? Pero sí hay que trabajar muchísimo con esta población y especialmente para que no se vea tan como un tema tan tabú y un tema que no se puede, ¿no? O sea, cuando tú lo preguntas o lo hablas, te dicen, no, no se puede, no se debería. Y eso no está bien. Gracias, Gaby. No sé, creo que Denilson, tú querías complementar algo más. Sí, sí, no, a mí igual a mí me pareció súper interesante la pregunta, porque trabajar con población en discapacidad es muy difícil, porque primeramente, igual con el trabajo que vengo realizando con derechos sexuales y derechos reproductivos, con instituciones aliadas, siempre los tutores van primero, ¿no? Y a veces es muy difícil también tener una interlocución directa con tus pares, porque los padres están allí. Recientemente conocí a una compañera que se llama Mariana, y ella ella tiene una discapacidad, pero ella también está dentro de las articulaciones que se hablan de derechos sexuales y derechos reproductivos en Santa Cruz, y ya para mí eso es un avance, porque ella es como la lideresa de esa población que está hasta ahora invisibilizada, pero además hablar de sexualidad no está a priori en sus agendas políticas también de los compañeros y compañeras con discapacidad. Solo eso. Gracias, Denilson. No sé si alguien más tiene algún programa. Lastimosamente, Mariciña ha tenido que volver a su trabajo. Entonces, no, ya no está, pero seguimos con Gabriela y con Denilson. O si quieren hacer un comentario general sobre los temas que hemos ido tocando, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Si alguien más quisiera hablar. Mariana. Creo que no, más bien se asustó. Bueno, si no, si no hay ningún otro comentario más, quisiéramos agradecerles nuevamente el haber compartido estos momentos con nosotras, con nosotros. Disculparnos nuevamente por los problemas técnicos al principio y agradecerles la buena onda, la paciencia. Son varios los retos que se han presentado en este espacio y estamos todas de acuerdo que hay mucho por hacer en el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, especialmente las personas jóvenes, más aún con cosas como la pandemia. Y nada, simplemente invitarles a que sigan en las actividades del festival, que recién ha empezado hoy y que siguen por unos días más. Y creo que Cito sería, nosotros agradecidas desde Bolivia, les mandamos un abrazo muy caluroso, como debemos abrazarnos ahora en estos momentos tan complicados. Y nada, creo que ahí cerraríamos la tarde de hoy, ¿no? Entonces,